Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por vía telefónica al escritor Marcos Ricardo Barnatán. ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, buenas tardes. Bueno, lo que nos convoca es algo triste, pero es inevitable porque vamos a hablar de alguien que se ha ido, de alguien que fue muy conocida y muy importante en la historia, a pesar de que era de Estados Unidos, en la historia de España también fue muy importante. Estamos hablando de Bárbara Probst Solomon, que falleció la semana pasada con unos 90 años de edad, y que tú conociste personalmente, eras amigo personal de ella, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, hemos sido muy amigos durante muchos años. Ahora justamente hacía unos años que no la veíamos porque hace mucho que yo no viajo a Nueva York y también hace bastante que Bárbara no venía a Madrid, que eran las dos ciudades en donde nos veíamos normalmente, ¿no? Bárbara pues apareció en Madrid aproximadamente a mediados de los años 70 por primera vez en nuestra vida. Ella había estado en Madrid siendo jovencita en la famosa historia que protagonizó cuando ayudó a huir a Sancho dos grandes a dos grandes personajes que estaban presos en el Valle de los Caídos, lo que entonces se llamaba Cuelgamuros, ¿no? Estaban prisioneros, eran prisioneros de la Guerra Civil, eran del bando republicano. Uno, Sánchez Albornoz, a quien también he conocido y que vive aún en Madrid, que fue director del Cervantes, del Instituto Cervantes, al retorno del exilio, y a otro personaje que yo también conocí, o sea que estoy un poco cruzado con la vida de Bárbara, que era Manuel Lamana, que se exiló en Buenos Aires y que fue profesor mío de francés. Ajá. Cuando yo era cuando yo era un adolescente, digamos, ¿no? Si te parece, para que los oyentes conozcan un poquito de antes de que tú la conocieses, digamos, de que ella nació en una familia judía del Upper East Side de Nueva York, una familia con una buena situación económica, ¿no? Era... Sí, una familia adinerada. Yo he conocido aún a su madre, que fue bastante longeva, y en mi primero y segundo viaje a Nueva York, cuando coincidí con ella en su casa, la casa de la madre. Que era pintora, ¿no? Pintaba la madre. Sí, era una mujer con aficiones artísticas. Yo ya la conocí muy mayor, y en su casa, y que donde se mudó posteriormente Bárbara. Yo conocí a Bárbara en su primera casa en el East, muy cerca de Central Park, una casa fantástica que luego vendió. Me acuerdo cuando nos llamó para decir que vendió su casa y se fue a vivir a la casa de su madre para poder mantener el alquiler antiguo, que era el que gozaba su madre, un alquiler antiguo. Y se pasó al East, a también un piso fantástico que tenía en Madison y ahora no me acuerdo el número de la calle, pero bueno, y donde vivió y murió, porque hasta ahí
También era un poco pariente del escritor de Joseph Roth, que no, eso es lo que... sí, eso dicen, sí, pero a ese ya no lo conocimos. No. Bueno, ella es de otra época. Ella, lo que sí es que estaba educada en una escuela así muy selecta, muy progresista, y que había viajado a París con su madre, y allí había conocido a Barbara Mailer, que es la hermana del escritor Norman Mailer. En general, veo que hay en su biografía, que en su biografía aparecen muchos hermanos de famosos, porque luego tiene... bueno, y el propio Mailer, Norman Mailer, que era también amigo suya, amigo de ella, que yo conocí también en casa de Bárbara, en una fiesta de Navidad. Uh-huh. Y también he conocido a Bárbara Mailer, que siguió siendo amiga suya muchos años después de su experiencia en España. Uh-huh. Y luego tuvo un romance con Paco Bennett, que es el hermano de Juan Bennett, ¿no? O sea que también... sí, ella tuvo muchos romances porque era una mujer muy fascinante y a su vez muy enamorada de distintos escritores, ¿no? También tuvo un romance con Juan Goytisolo. Uno de los últimos grandes su vida fue Juan Goytisolo. Y el último, un artista también, pero no de la pluma, pintor, Larry Rivers, con el que hicieron un viaje a Madrid cuando Larry Rivers hizo una exposición en la Galería Marlborough de Madrid. Ella lo acompañó al vernissage, y donde conocimos también a Larry y uh-huh. En ese momento de su vida, que ya era una mujer mayor. Ahora, ella hasta bastante mayor siguió teniendo historias románticas, uh-huh. Llamémosle así. Digamos que de la primera época, aparte de moverse en ese ambiente y de haberse movido incluso en París, hay un momento determinado en que ella, bueno, yo creo que su identidad judía no era lo que más le preocupaba, pero sí cuando ve lo que está pasando con el nazismo y cómo entran en Francia, ¿no? Sí, desde luego. Ya es una mujer de izquierda, es una mujer concienciada políticamente, antifascista, claro, antinazi, aunque ella personalmente no era una mujer que practicó el judaísmo, digamos así, aunque era judía, vivía en el mundo judío de Nueva York, de la inteligencia, ¿no? De todas estas grandes figuras del pensamiento, como el propio Norman Mailer, o esta mujer que ahora no recuerdo el nombre, feminista, muy conocida, que ahora no era... Susan Sontag. Bueno, Susan Sontag sería amiga suya, pero no es concretamente a la que me quería referir. Nora Ephron, la escritora y feminista, que también era habitué de esas fiestas que hacía el día de Navidad. Ella el día de Navidad hacía una fiesta en que reunía a mucha gente. Nosotros hemos coincidido, Rosa Pereda y yo, incluso mi hijo pequeño, Jimmy, mi único hijo, que entonces era muy pequeño, hemos coincidido en esas fiestas de Navidad con toda la crème de la intelectualidad neoyorquina, mayoritariamente judía, claro, que iba a estas reuniones, ¿no? Uh-huh. Ahora, ella, cuando la conocimos, ella ya había publicado un libro por lo menos, una novela, luego publicó un par de libros más. Pero digamos, en nuestras conversaciones siempre estaba España, ¿no? Claro, ella era una gran
interesada en el mundo español desde entonces, desde que participó en Cuelgamuros, en la salvamento de Benet y de Albornoz, de Sánchez Albornoz. Sánchez Albornoz y de La Mana. Ella no estaba de acuerdo con la película, se enfadaba mucho con la película porque dice que la película había frivolizado... Los años bárbaros te refieres, ¿no? Sí, los personajes de ella y de Bárbara Myler, opinaba que la película... sí, como siempre pasa, las películas tienen poco que ver con la realidad. Aunque contaba un hecho real, un hecho en el que ella había participado, pero no le gustó el resultado de la película, ¿no? Sí. Pero ella sigue vinculada con España especialmente en la época de la transición, ¿no? O sea, ahí es cuando ella vuelve a España después de la caída de Franco, bueno, de la muerte de Franco, ¿no? Yo recuerdo perfectamente un día que era el primer mitin importante del Partido Comunista en Madrid, que acababa de ser legalizado hacía pocos meses por Adolfo Suárez. Recuerdo que ella estaba en Madrid y nos pidió, fundamentalmente a Rosa, mi mujer, que la lleváramos al mitin. Y me acuerdo que íbamos en un 600, ella, que era una mujer muy voluminosa, y nosotros dos íbamos allí por la carretera, aquellas carreteras, al sitio donde se celebraba el mitin, que ella quería ver por primera vez esa primer mitin de un partido tan prohibido como era el comunista en la España de la transición. Pero luego tuvo también contacto con personas de la política y de la sociedad española, por ejemplo, del PSOE, con Alfonso Guerra, con Elena Benarroch, con Arguindía. Sí, bueno, para. Ya veo que estás leyendo la crónica de Aguilar, ¿no? En parte sí. Sí, veo, pero bueno, Elena Benarroch era mi cuñada. Sí. Para empezar. Y Elena Benarroch conoció a Bárbara Solomon por nosotros, por Rosa y por mí, que se la presentamos. Luego, como mi sobrina Yael fue a estudiar a los Estados Unidos, lo típico, terminar el colegio francés, ir a hacer un estudio en una universidad americana. Entonces Elena iba a Nueva York para ver a su hija y se encontraba con Barbarita, ¿no? Y Alfonso Guerra, sí, claro que lo conoció, pero tampoco es que fuera un amigo íntimo suyo. Vale. Bueno, sí, era una persona que trató, como trató también a Felipe González. Pero ella estaba más vinculada, digamos, al mundo editorial, a eso sí, ¿no? O sea, aparte de escribir en inglés para... Sí, ella estaba vinculada al diario El País. Eso es. Sí, fundamentalmente al diario El País, que fue donde Rosa la conoció. Llegó Bárbara Solomon a la redacción del País en uno de sus primeros viajes y Ángel Sánchez Arguindey, que era su jefe en cultura, se la presentó y se la asignó, digamos así. Bueno, tú ocúpate de esta señora que viene aquí, norteamericana, y que quiere saber de la cultura y del momento histórico que está viviendo España, ¿no? Y por esa razón la conocimos. Claro. Porque Bárbara y Rosa se hicieron amigas en la redacción del País. Ella estuvo muy vinculada al País, también fue muy amiga de Juan Luis Cebrián y fue colaboradora del País, muy asidua. Durante mucho tiempo en las páginas de opinión venían artículos de Bárbara sobre temas
tanto españoles como internacionales, ¿no? Voy a hacerte una pregunta porque esto no lo escribe Aguilar en El País y, Vale. y me llama un poquito. Bueno, el artículo de Aguilar es muy bueno. Está hecho con cariño, eso está hecho claro. con muy cariño porque Aguilar vivió también en Nueva York muchos años y no me sale el nombre de ella. Ella es hija de Miguel Ángel Aguilar, el periodista, que también conocía muy bien a Bárbara, y también Bárbara tuvo mucha relación con el grupo de Cambio 16, claro. con el jefe de Cambio, que era el dueño, digamos, de Cambio, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre, pero tuvo mucha relación con ese grupo de periodístico también, con la revista Cambio y el diario 16. Y Miguel Ángel fue el primer director del diario 16. No, te quería hacer una pregunta que no aparece reflejada en nada esto y posiblemente, no sé si sabrás la respuesta, pero siendo tan de izquierdas, ¿tenía alguna simpatía o enemistad con el sionismo, con el tema de Israel? Yo creo que no. Yo no lo he oído nunca hablar contra Israel, y contra Israel habla todo el mundo, ¿no? Es una cosa bastante común. Y en el país también. Sí, y en el país no hay una enorme simpatía, pero no, yo no la he oído nunca referirse de manera militante en contra del sionismo ni contra el Estado de Israel. Tampoco te diré que tampoco la he oído entusiasmarse con Israel en nada especial, pero es un tema del que yo no la he oído. Si tú tienes alguna referencia especial... No, por eso te consultaba, porque no encontré nada al respecto y me llamaba la atención porque en general se la conoce mucho más por su vínculo con España, ayudando a los republicanos a salir, y después en el tema de la transición, en todo este vínculo directo. Y en Francia él ya tuvo mucho que ver también con los círculos republicanos exilados en París, con publicaciones republicanas, y tuvo que ver antes de la muerte de Franco, ¿no? Claro. Y en España ella siempre tuvo una relación muy importante con la familia Benet, por esta relación amorosa que tuvo con Paco Benet, de quien sí siempre hablaba y recordaba mucho, hermano del escritor Juan Benet. Y cuando venía a España siempre veía sobre todo a la hermana de Paco Benet, a Marisol. Solía ver a Marisol. Yo he estado alguna vez en una reunión con ellas dos juntas, ¿no? Y era muy amiga de Marisol, sí. Por eso digo, eso es un personaje que llama la atención porque, digamos, se ha movido siempre en un círculo de gente muy importante, a veces de manera tangencial, lo que decía, que conocía a los hermanos de muchas personas famosas, ¿no? O sea, especialmente amiga de estos personajes, en algún caso, como citabas, con romances, o en el caso de vosotros como amigos españoles muy íntimos de ella, y su nombre suena a pesar de que, digamos, no fue una autora demasiado prolífica, fue más bien una autora periodística, quizás, ¿no? Sí, ella actuó más en el mundo del periodismo como periodista, aunque ella también estaba ligada a la novela neoyorquina, ¿no?
yo recuerdo que siendo ya nosotros amigos, publicó una novela que se llamaba Short Flies en Estados Unidos, que aquí no creo que no se tradujo, pero era una mujer muy activa y bueno, también muy viajera. Uh-huh. Aquí en el artículo de Aguilar, Andrea parece que es el nombre, ¿no? La verdad que no recuerdo el nombre. No lo recuerdas. Bueno, esta muchacha que escribe en El País, que es hija de Miguel Ángel Aguilar y que vivió en Estados Unidos y la conoció mucho, me decía el otro día por teléfono cuando la llamamos para pedirle el teléfono de las niñas. Bárbara dejó 2 hijas y nietos, y a las 2 hijas las conocimos bien también, Carla y María, y queríamos darle el pésame, ¿no? Y entonces hablamos con esta muchacha, nos contó que ella la veía casi cada semana cuando vivía en Nueva York, ¿no? Tenía una relación muy íntima con Bárbara. Me extrañó que en el artículo no mencionara a Juan Goytisolo. Sí que lo menciona. Juan Goytisolo fue un gran amigo de Bárbara y también fueron pareja en algún momento de sus vidas. Uh-huh. Bueno, creo que lo menciona, pero no como pareja, lo menciona como amigo, pero ya no se mete en esta relación. Te agradecemos, Marcos Ricardo Barnatán, el habernos acercado tan cerquita, tan puestos, que nos estabas contando prácticamente. Para nosotros fue un gran golpe saber que se fue, aunque ya hace un par de años que Sánchez Albornoz nos dijo que la última vez que la había visto en Nueva York estaba en una silla de ruedas, imposibilitada ya, muy, muy mayor, ¿no? Pero de todas maneras, Nueva York ya no es igual sin Bárbara Solomon, ni Madrid tampoco. Pues nos vamos a quedar con este pensamiento. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti. Y este es el pequeño homenaje que nosotros también desde Radio Sefarad queríamos dedicar a este personaje. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.